Curso Prevención del Suicidio en diversos contextos de la red de salud. Módulo 1. Aspectos generales, epidemiología y planificación preventiva de la conducta suicida. Esta es la presentación 12. Prevención. Quizás la principal temática que hay que abordar cuando se habla de suicidio es la prevención, obviamente. ¿Cómo podemos establecer estrategias eficientes que eviten que personas lleguen a la conducta suicida? Cada año, por cada suicidio cometido, hay muchos más intentos de suicidio. Se estima que alrededor de 20 personas intentan el suicidio por cada suicidio consumado que nos enteramos. Digamos que quizás es una estadística un poco más eh, objetiva, real, pero hay una cifra oculta de intentos suicidas que no consulta, que no son detectados, que es altísima. Además, estamos hablando muchas veces intentos suicidas repetidos en el tiempo, que tienen unos factores de vulnerabilidad personales, contextuales, importantes, y probablemente son esos mismos intentos de suicidio el principal factor de riesgo para poder terminar cometiendo un suicidio que consuma en su muerte. Entonces es muy relevante el poder identificar a todas las personas que han tenido conductas suicidas para poder intervenir en forma adecuada. Y ahí probablemente es una principal área de intervención para la prevención del suicidio, ¿ya? Este es el aspecto más relevante de la prevención, la identificación de la población de riesgo para poder acceder a un sistema sanitario. Una revisión sistemática de 10 años de hallazgos basados en evidencia en la prevención del suicidio resumió las áreas necesarias para traducir la investigación a la práctica. Y estos incluyen la evaluación de riesgo, la restricción de los medios que son utilizados para cometer el suicidio, los tratamientos basados en evidencia, la evaluación de la población combinada con la cadena de atención, ¿ya? El monitoreo y el seguimiento de aquella población que se encuentra en tratamiento. Entonces, encontramos acá diversos aspectos que son los principales pilares para poder lograr la prevención del suicidio, ¿ya? Esto es el modelo de cero suicidio, ¿ya? Entonces, si estamos aplicando la evidencia en los estudios que se han realizado de prácticas basadas en evidencia, como resumiendo todas estas estrategias que se han ido acumulando a lo largo del desarrollo de la medicina, pueden ir confluyendo hacia una estrategia, un modelo de intervención de prevención del suicidio que resuma esa evidencia, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ir visualizando cada uno de estos aspectos. La evaluación de los riesgos. Todo esto hay que pensarlo también además a nivel local, digamos, ¿eh? ¿Cuáles son los riesgos a nivel local? A mí me llamó mucho la atención hace unos años atrás que me tocó ir a la ciudad de Aysén a presentar sobre esta temática y me refiero hace alrededor de 10 años y había un puente, digamos, un puente que era utilizado habitualmente para el suicidio, ¿ya? También en una roca significativa como hito de la ciudad, turístico, también muy utilizado para el suicidio. Y las intervenciones que hizo el municipio para poder disminuir el acceso a la roca o al puente, para prevenir de que las personas utilizaran ese método, pudo también tener un efecto en la disminución de la tasa de suicidio. O sea, son cosas así de concretas, digamos. ¿Ah? En los últimos años vimos también cómo una gran cantidad de personas utilizó el Mall Costanera Center para cometer suicidio por caída de altura. Y también fue intervención de la red de salud junto con la administración del mall que permitió
restringir el acceso a las barandas, digamos, para y aumentar también la vigilancia para permitir disminuir esa tasa de suicidio en forma importante, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que evaluar cuál es la población de riesgo. Tenemos que evaluar además cuáles son los métodos que están utilizando y tratar de restringir el acceso a esos métodos. Obviamente que en la población rural el uso de plaguicidas. En la población urbana en Chile no tenemos un gran acceso a armas de fuego como otros países, pero sí el ahorcamiento es muy significativo, el uso de fármacos como método de intento suicida. Entonces todo eso tiene que haber campañas de cómo poder concientizar y lograr también tener un mayor cuidado, sobre todo pensando en que estas tasas de suicidio han ido aumentando en personas jóvenes que son dependientes de sus padres y que por lo tanto hay un rol, digamos, de cuidado, de protección que se puede aumentar, digamos. ¿Eh? Los tratamientos basados en evidencia se refiere a utilizar distintos métodos de intervención psicológica, acompañamiento terapéutico, programas de intervención que son efectivos y que están basados en evidencia para poder lograr abordar a esta población de riesgo y disminuir la tasa de suicidio. Realizar evaluaciones de salud mental a la población, screening de ideación suicida y detección para poder iniciar procesos de intervención en pos de el tratamiento de la depresión o de las circunstancias de riesgo que tiene la persona, y esto en una red de atención que tiene que estar coordinada. Además, que pensar que una vía de acceso muchas veces puede ser la red de urgencia. La gente puede consultar por un intento suicida directamente la red de urgencia, y esto tiene que estar coordinado para poder lograr de que haya continuidad en esa atención en la red de salud, diagnóstico, tratamiento integral, poder seguir monitoreando y hacer seguimiento de estos casos. Entonces, cada uno de estos aspectos, digamos, son los que han demostrado mayor evidencia en la prevención del suicidio, y son aspectos que entonces vamos a ir viendo en los próximos módulos cómo poder llevarlos a cabo en nuestra realidad de la red de salud, digamos. ¿Mm? El suicidio obviamente es un problema muy complejo que engloba factores de riesgo que no son solamente la salud mental, digamos, y por lo tanto intervenir para prevenir el suicidio significa no solamente atender a las personas en la red de salud. Acá se requieren actores de distintos ámbitos, digamos, de intervención social, públicos y privados, que tienen que estar coordinados, ¿ya? ¿De qué forma se incorpora el colegio, por ejemplo, en la prevención del suicidio? ¿De qué manera en los programas de apoyo social, de empleo, de vivienda, la seguridad ciudadana, los programas de prevención del consumo de droga, toda la articulación del Estado, digamos, eh, tiene que estar, digamos, disponible para poder abordar este fenómeno tan complejo por sus distintas aristas, digamos, ¿eh? Y poder lograr además trabajar en forma coordinada, ¿ya? Y eso requiere un gran esfuerzo que obviamente que en nuestra red de salud tiene un rol primordial la Seremi de Salud, pero sin embargo acá hay un rol también a nivel local de cada uno de los profesionales de poder hacer esas coordinaciones intersectoriales, digamos. Insistir, por último, en el rol que tiene la restricción de acceso a los métodos utilizables para suicidarse. En Chile, tenemos una ley de control de armas importante que restringe el acceso a armas, lo cual ha permitido que este método suicida
no sea tan significativo, pero sin embargo hay que insistir en el correcto uso de esta ley, la cual exige evaluación psiquiátrica a cada persona que quiere adquirir un arma. Por lo tanto, la correcta emisión de esos certificados es muy importante. Por otro lado, el cómo poder tener ambientes más seguros, digamos, ¿ah? También es parte de las campañas de prevención, cómo se guardan los medicamentos en las casas, de qué forma se almacenan los venenos, el poder tener control en la comunidad de este tipo de elementos o del acceso a los lugares utilizados por como caída de altura también, disminuir el acceso. Entonces, cada uno de estos aspectos resulta muy relevante y sobre todo bajo el análisis de cuáles son los métodos más utilizados en cada localidad, ¿ya? De tal manera de poder ir interviniendo en forma más puntual y dirigida, porque en general se tienden a repetir estos métodos y cuando uno interviene con la comunidad, con las autoridades locales para reducir el acceso a estos métodos suicidas, disminuyen las tasas de suicidio, ¿ya? Entonces, señalar, digamos, cada uno de estos aspectos son relevantes para la prevención del suicidio. Agradezco su atención nuevamente y espero que sigamos analizando en una próxima presentación cuál es el contexto global del suicidio para poder dar un marco general a este curso de prevención del suicidio. Muchas gracias.